corriendo. Y pusimos a trabajar una cantidad de gendarmes importantísima que están subiendo a los colectivos. Ha llegado ya, tiembla Doctor Gang, no tiene rival. Lucha contra Martins y le vencerá, le ayudará. Lo llevo a mi hijo a tomar el colectivo porque ya le han asaltado y le han pegado varias veces. Y a la tarde lo tengo que ir a buscar. Nos miran como si fuéramos extraterrestres, como si estuviéramos pidiendo cosas irrealizables. ¿Por ejemplo qué? Y por ejemplo, patrullaje permanente. Eso es irrealizable. Para ellos es irrealizable. Que no tienen combustible, que no tienen personal. Entran y salen del barrio en moto sin patente, auto con patente y vidrio polarizado, es toda la noche, es común, y no hay control. Nosotros estamos a 300, 400, 500 metros del despacho de Bernie y no se lo ve. Tiene que haber más policía, Es verdad, no vimos un solo efectivo, no hay presencia. No hay ninguna garita, no hay nada. Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Parecía un robo a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, sí, y además es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Ha llegado ya, tiembla Doctor Gang, no tiene rival. Lucha contra Martins y le vencerá, le ayudará. Es una de las imágenes del día que otra vez se empieza a escuchar. Y qué peligroso es, ¿eh? La política tiene cada vez más temor de que se replique eso que escuchaste, el que se vayan todos. Y creo que esta vez, cuando uno empieza a escuchar la motivación de quienes se manifiestan, que en realidad son manifestantes trabajadores de la clase media que evidentemente están hartos de todo, el que se vayan todos no es solamente para la política. No es para quienes gobiernan hoy, es decir, para el oficialismo. Es un hartazgo generalizado en donde evidentemente hay una crisis de liderazgo que azota incluso a todas las esferas de poder. Y esto es un tema, y es menester que empecemos a atenderlo desde los medios de comunicación. La crisis de credibilidad y cómo no comprender esa crisis de credibilidad si no se ponen de acuerdo en nada. Si no tenemos idea verdaderamente de qué es lo que sucede, porque depende quién te lo cuente, depende el relato del funcionario de turno, entonces la interpretación de los hechos. Una muerte en el conurbano bonaerense, un asesinato en La Matanza, que deriva ahora en la hipótesis de un muerto que le tiraron a Axel Kicillof, un momento que pareciera ser que alguien propició para dañar su imagen política. También se está empezando a mirar si lo que sucedió con Bernie impacta o no impacta en el capital de votos que puede llegar a tener Axel Kicillof, que todavía no se sabe si va a ser candidato a gobernador o a presidente, porque la interna está que arde y ningún candidato termina evidentemente de satisfacer la demanda del Frente de Todos. Como sea, más allá de la política, el divorcio absoluto de lo que pasa en la calle. Porque quien sale y pisa
la noche en el conurbano bonaerense sabe perfectamente el nivel de inseguridad que hay. Lo decíamos la semana pasada, ese recorrido que se conoce como mapa caliente, ese recorrido donde uno sabe cuáles son las zonas con mayor cantidad de delitos, es un recorrido que se lo guardan, que lo esconden, que no lo muestran. Y debería ser ley que sea público para todos, aunque en realidad, por lo menos para tenerlo presente a nivel nacional, quienes recorren el territorio, quienes trabajan, los laburantes en la calle, ya lo saben de memoria. Saben perfectamente qué lugares esquivar para sentirse menos inseguros. Lo insólito del caso es que no había siquiera velado el cuerpo de este pobre hombre que fue acribillado haciendo su labor y a pocos días nada más de empezar su retiro, de tramitar su jubilación. A pocas horas nada más, la política y lo discursivo se mete. A un punto insólito que desde el oficialismo empiezan a tejer no solo que fue un muerto que le tiraron, sino también la hipótesis de un atentado al propio Bernie. Que no hay dudas que se comió unas cuantas trompadas, por favor, lo hemos visto, el nivel de violencia y agresión cuando fue él a poner la cara para incluso impedir un corte, ¿no? También eso es cierto. Pero como sea la política en Narnia. Escuchá también al ministro de Seguridad de la Nación. El día que pasó esto le escribí 9 veces. No me respondió ninguna, le capturé la pantalla, le mandé, le digo, che, te escribí 9 veces, si no tenés ganas de hablar, no hables, listo, haz lo que quieras. Ayer me entró un mensaje, perdón, si no te había visto, qué sé yo. Yo tampoco lo vi porque lo había guardado, lo había archivado. Por ahí después veo que había un mensaje en el archivo, miro, era le respondí. No me archives el WhatsApp de Bernie, ponelo fijado arriba con los quilombos que hay. ¿Para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Así que estaba archivado, me contestó, le contesté, me dice estoy en TN, eso, el último mensaje dice eso. Cuando salgo te llamo, se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro la gente esta de TN, qué sé yo, que andás a ver qué hicieron. Esta entrevista de los colegas en Radio con Vos es ya sublime, es la máxima expresión de la locura total, no que tiene la gente, que tiene lo descabellado del proceder de quienes nos gobiernan. Casi como una pelea de chicos o de novios. Alguien se pelea con el otro y le archiva un chat. Marce. Y estamos hablando de quienes tienen que velar por la seguridad de todos nosotros. ¿Te acordás que ayer cuando nos íbamos al programa decíamos se vienen medidas por tema gendarmería? Además de decir esto, imagínate, ¿no? Ministro de Seguridad de la Nación y Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no se hablan. Además de esto, el Ministro de Seguridad de la Nación dijo que el gobernador es un profundo desconocedor de lo que pasa en la provincia. Y le acaba de responder la mano derecha de Kicillof, que se llama Carlos Bianco, y dice, si Aníbal considera eso, que se presente unas PASO. El nivel de locura, yo entiendo a la gente del otro lado que nos está mirando diciendo, pero acaban de matar a una persona. Claro, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿De qué Perdón, hablan? vení. ¿De qué están hablando? Tengo una duda. ¿De qué están hablando? Y abro las puertas con sumo respeto a quien quiera salir y hablar en este programa. Estamos invocando a Carlos Bianco, que ha venido varias veces. Si quiere salir, bienvenido sea. Este es el espacio para que le podamos hacer esta pregunta. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo una PASO? Y por otro lado, señores, ministro a nivel nacional le archiva a ministro provincial un chat. Es decir, que si quiere haber una comunicación, digo, no es lo mejor. Yo imagino que hasta por un tema de seguridad debería ser por otro mecanismo la conversación, pero si aunque sea no se toman un café, mínimo que se lean los chats. Ahora, la respuesta o el enojo que estamos viendo del ministro de Seguridad a nivel nacional responde a que el ministro de Seguridad de la provincia había estado en un canal que el oficialismo denomina opositor. Había estado dando un reportaje a TN. Romy, no sé si lo tenemos para escuchar la pieza que motiva esta reacción de Aníbal Fernández. Lo escuchamos. ¿Estamos por ahí? Ramón. Sí, a ver, ¿qué puede venir hacia adelante también es la pregunta? Porque obviamente, a ver, Bernie está recontra confirmado en su cargo, Kicillof se mostró con él, subieron la foto, lo publicaron, etc. Lo que dice la provincia es no tenemos una respuesta a nivel nacional, por ende damos una respuesta a nivel provincial. Y ahí la pregunta que no tenemos respuesta es ¿qué pasa en el medio para que finalmente, más allá de una interna, no se coordine?
el tema del ingreso de gendarmería. Lo que pasa es No que acá se está coordina. mezclando la política, porque claramente Aníbal Fernández está jugando políticamente con el presidente al cual se supone que responde. Digo esto porque todo es un se supone. El ministro de Interior no le habla al presidente. Se supone todo. Es una cosa extraordinaria lo que pasa en Acordate que en la ayer el oposición. ministro del Interior dijo, por decisión unipersonal del presidente estamos con esta estrategia electoral. Como diciendo, allá él, acá nosotros. Pero es legal. Es legal que el presidente, si quiere, se presente unas pasos, pero ser oposición dentro de un mismo gobierno ya es bastante descabellado, sobre todo cuando, evidentemente, no les está yendo bien desde el punto de vista de los resultados. Valga la redundancia, no sé qué están viendo. Dato clave. La primera versión que da Bernie, acá en América Noticias con Grani y Largui, dice, no se robaron nada. Ayer Kicillof en C5N dice, hablando se de robaron una mochila del robo. Del robo, Y dice, en el episodio confuso en el que mataron. ¿Ustedes se acuerdan que ayer tuvimos lo mataron a una familiar de otro asesinado, otro chofer de Pablo Flores, que fue acribillado y que no se sabe qué pasó porque después de 2 años y medio de que sucediera ese hecho, la justicia no tuvo pruebas para sostener la imputación que pesaba sobre los eventuales culpables. Entonces los libera. Y es un crimen impune porque a ciencia cierta no sabemos qué pasó. Ahora, ¿sobre qué hipótesis trabajó la justicia? De que había sido un ajuste de cuentas en donde los delincuentes se confundieron de víctima. Y ahí no hubo robo. Pero es que robó. Pero lo acribillaron. Y eso sucedió también en el conurbano bonaerense, en 2020. Y después que, perdón, pero Kicillof ayer dice, se robaron una mochila. O sea, no es que ya no se robaron nada, sino que hubo un robo. El ministro de Seguridad decía, cruzaron un auto tipo comando. La Fiscalía no tiene esa información. No, el único auto que hay es el auto de apoyo. El auto de apoyo en el que está el tercer delincuente que los espera, los dos que van a robar para fugarse. No hay ningún auto que esté cruzado. Nadie de los testigos habló del auto que se cruza. Y esto es importante. Perdón, ¿de qué auto hablan? Están las imágenes aparte. ¿De qué están hablando? pero Yo están de los verdad testigos. quiero tratar de entender, porque si la hipótesis es lo suficientemente seria como para que mandatarios de primera línea estén hablando de un intento de atentado, de que alguien de la oposición, porque aparte, dice curiosamente Patricia Bullrich había estado hablando de la seguridad de los colectivos, si alguien seriamente tiene algo para acusar y decir y poner sobre la espada, porque es una espada, sobre la espada que pueda llegar a ser que la oposición esté tirando muertos, yo creo que ni siquiera cabe que sea una denuncia pública. Sí, realmente por es eso, vergonzoso que lo digan en una entrevista. Lo escuchamos a Kicillof, Moncho, y ahora discutimos, porque sobre esto estamos hablando, mira. Circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben 2 personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila y después a quemarropa asesinaron al chofer. No entiendo. Un A ver, blindado. alguien que me subtitule el metamensaje, porque yo me imagino también ponerse en el lugar de la familia, que no acababa de velar a esa persona, o por lo menos de despedir a esa persona, sobre cuál todavía hay que actuar para saber a ciencia cierta qué pasó. Lili, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el metamensaje? ¿Cuál es la hipótesis de la gobernación? Insisten en que le ven algo atrás de este robo. No es un simple robo, no es un simple hecho de inseguridad. ¿Y qué es? Yo te Claro cuento que no es un simple el auto hecho de había sido inseguridad. robado. Claro que no. El auto era robado, o sea, ya venimos de un robo. ¿De qué venimos como a hablar? siempre, De algo preparado. si salen a robar con autos robados. Con autos robados para después cambiarlos, dejarlos, abandonarlos, después apareció el auto quemado. Pero ese auto ya era justamente un auto robado. Sí, el planteo que suman después, que ahí sí es verosímil en el sentido de que haya una investigación, es qué pasó después. Si después, cuando Bernie va, alguien que, aprovechando el contexto político, le hace una suerte de emboscada para
enardecer perdón. la situación. Que eso es válido. No nos acordamos de ninguna, perdón, y no nos acordamos de ninguna toma de comisarías, de cuando prenden fuegos a las comisarías, y no hay ni época electoral, ni la gente viene de un acto político, ni de nada. No es lo único. Carlos. Digo, ¿a quién se le ocurre pensar? 3 datos rápidamente. El primero, Bernie fue allí porque otro funcionario de la gobernación de Kicillof le aseguró que estaba todo arreglado con los colectiveros. ¿Quién? ¿El ministro de Transporte? Se llama... ¿Donofrio? Donofrio. Que zafó porque su cara no es tan conocida, lo cual también no sé si es algo bueno. Está con él en todo momento. El primer dato es ese. Creían que no pasaba nada y lo instigó. El segundo dato, no me quiero hacer sujeto de operaciones ni nada. No, yo no lo tengo confirmado, pero acá Lili lo puede buscar en todo caso. Es una denuncia que hizo en un canal de televisión el concejal Eduardo Lalo Creus, que es de La Matanza y está trabajando con Patricia Bullrich. ¿Sí? No estoy sugiriendo nada, estoy describiendo situaciones. Ajá. ¿Qué dijo Creus? ¿Qué dijo? Según Creus, horas antes del asesinato del chofer de colectivo Daniel Barrientos en Virrey del Pino, Creus acusó directamente a las autoridades de seguridad y aseguró que hay 3 presos que se fugaron horas antes, 2-3 horas antes desde la cárcel. No sé. Y oficialmente no sabemos si hubo una fuga. No, yo te doy estos 2. Sí, ahora, lo que sí... Hubo una fuga de presos, pero ¿qué tiene que ver? No entiendo qué tiene que ver con... Lo dice este señor Creus. Hoy robaron a un hombre la camioneta en Ramos Mejía, que también es La Matanza, y le pegaron un balazo. ¿Lo tenemos que asociar con algo político? Todos los robos son... ¿Desde cuándo los robos y la inseguridad que vivimos hace años igual relacionada con la política? Igual, creo pero preocupémonos no por la muerte del colectivo. Totalmente. Lo que me resulta insólito es que hasta sea normal que hablemos de fuga de presos. Ya esto es la locura total. Está con nosotros Juan Pablo Fioribello, una vez más nos acompaña. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bueno, Marcela, abogado penalista y tenés mucha experiencia en lidiar con fuerzas de seguridad. Lo primero que quiero preguntarte, voy a empezar por el final. Vamos. ¿Qué es todo esto que estamos viendo? ¿Es un atentado? ¿Le tiraron un muerto? ¿La oposición mandó a hacer todo esto? ¿Cómo interpretamos los ciudadanos lo que están diciendo? Yo te escuchaba recién, escuchaba a Ramón, a Lilia, a Carlos, a todo el equipo, y dieron la tecla. Es la absoluta falta de empatía que hay con la gente, estar perdiendo tiempo en estas rencillas políticas internas que no conducen a absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque a la gente, a los casi 50 millones de personas que tiene el país, no le importa las internas, no le importa cuánto mide fulano, ¿sabes lo que le importa? Poder vivir, poder sobrevivir. Entonces, claro, pero si una interna política lleva realmente a una acusación implícita de que la oposición, no sé, manda a matar gente y a tirar, a arrojar un muerto en un lugar. Hoy es un todos contra todos. Yo, con la experiencia que manejo en estos temas, te puedo afirmar que esto no se trata de una interna política. Esto es un hecho más de la miserable inseguridad puntual que hay todos los días, y te das cuenta cómo fue realizado el hecho y con la precariedad que fue hecho, y te das cuenta ante quiénes estamos. No estamos ante bandas de crimen organizado, que eso se combate de otra forma. Crimen organizado se combate de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene otra estructura, porque tiene otra logística, porque tiene otra financiación y otra preparación. La mayoría de las cosas que suceden a diario en el conurbano bonaerense, gracias a Dios, entre comillas, está hecha por personas que no tienen la más mínima capacidad delictiva, y por eso hacen las cosas que hacen, porque actúan drogados, porque la vida no vale nada, porque da lo mismo matar o no matar, da lo mismo robar. Antes, ¿cuál era el axioma? Es, te voy a robar, y si la gente se resistía o pasaba algo, se escapaba un tiro. Hoy cambió. Hoy te voy a lastimar, después te robo, y si después te pego un tiro, es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no hay consecuencias, Marcela. Entonces, cuando vos haces cosas y no tienen consecuencias... Y no hay código, ¿no? Porque no importa si son ancianos o es un laburante más. ¿Cuánto puede generar el robo a un chofer de colectivo? Convengamos que la palabra código en un delincuente no existe. No hay ni siquiera... No, hablo de código porque la mafia maneja códigos, ¿me entendés? Ni eso. Respeto por la vida. Hoy no hay respeto por la vida. Hoy es una docente, es un colectivero, es un periodista, es un abogado, un médico, una persona que va a trabajar,
Un chico ayer balearon a un chico de 22 años, le pegaron un cuetazo en una pierna para robarle, creo que un teléfono. ¿En dónde? En todos lados, en la provincia, en todos lados salió, estaba con unas calzas negras, me acuerdo, desangrándose, no me acuerdo si fue en San Martín o en un lugar ahí en zona norte. Moreno, ¿no? Me parece. O Moreno, es lo mismo. Pero, a ver, no nos quedemos en el hecho chiquito, porque si no nos vamos a quedar, si el colectivo, si la pistola 40. Acá hay un problema estructural, que es el siguiente. Hay un déficit de seguridad de años. Entonces, lo que yo voy a decir es políticamente incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque ahora me van a llamar y seguramente me van a putear varios políticos que me conocen y me van a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto tarda? ¿Cómo hacen con los periodistas? Que me puteen, no importa, mi teléfono tiene medio país, que me puteen todos. ¿Sabes cuánto tarda en solucionarse esto? Mínimo 15 a 20 años. ¿Sabes por qué? Porque es un déficit estructural lo que hay que corregir. Entonces, ¿qué pasa con la política? Te lo voy a explicar bien clarito para que todos lo podamos entender. Los gobiernos duran 3, 4 años. Entonces llegás, te encontrás con el estudio en ruinas y decís, che, hay que hacer todo de cero, ¿eh? Las cámaras no van, esto se viene abajo. No hay tiempo. Maquillá que salimos. Pero no se puede maquillar. Mirá que es un desastre, se viene abajo todo. No importa, maquillamos, dale, sacá un grupito a la calle, vestido de forma rara, hacemos un showcito, la gente son todos boludos, le mandamos eso y la gente feliz, total, no pasa nada. Y eso está pasando hace años y años y años. Hablo de gobiernos, no hablo de partidos políticos, porque pasa siempre lo mismo. El político de turno no le da el tiempo para idear lo que se ideó en la provincia de Buenos Aires la última vez, fue en el año 2004, el último plan de seguridad. ¿Vos sabés que no hay un plan de seguridad? Vos decís, no, me estás cargando. ¿Esto de mandar gendarmería qué es? ¿Es un parche? Pero eso no es un plan, es algo integral. Un plan de seguridad lleva varias aristas. Un plan de seguridad lo que hace primero se estudia lo que se llama un mapa del delito. Se estudia zona por zona. ¿Lo tienen, Juan? No, ¿sabes por qué? Porque se estudia zona por zona, Marcela. No es lo mismo estudiar una zona rural que una zona urbana. No es lo mismo una zona de alta densidad de gente o el tipo de delito cambia. Entonces se estudia lugar por lugar, intendencia por intendencia, cuál es la situación. ¿Y vos decís que esto se hizo por última vez en 2004? No, se va actualizando, pero si vos no tenés... El mapa del delito es lo que te va a permitir, como si fuera un estudio físico, una radiografía completa. En base a eso vos podés diagnosticar y decir, che, quiero usar términos para que la gente que está en su casa nos entienda. Che, mirá, tenemos en esta zona este déficit. Acá tenemos tanta tasa de homicidios, acá tenemos tanta tasa de robos. Habría que ajustar. Acá tendríamos que bajar con grupos de investigaciones. Acá no hace falta. Si vos vas a lugares, en Pergamino, por ejemplo, por poner una localidad X, no es el mismo delito que tenés en San Martín. Entonces, la forma de combatirlo es diferente. Entonces, el trabajo de campo que hay que hacer es diferente. Si vos no tenés un mapa actualizado, no podés diagnosticar. Si no podés diagnosticar, empezás, como decías vos recién, a jugar a los cubos en el semáforo, haciendo malabares para acomodar las cosas. Juan Pablo, en el tema judicial, porque vos recién mencionabas algo que estamos todos de acuerdo que es, hoy funciona mal. Con la ley que tenemos, ¿el Poder Judicial puede o no puede ayudar? ¿Entorpece? No quiero ser general, pero digo, vos tenés con tu trabajo como penalista, todo el tiempo ves el laburo de los judiciales. Sí. Mira, Ramón, acá tenés, este es un sistema que tiene varios engranajes, que cada uno funciona mal. La política es uno, la policía es otro, el Poder Judicial es otro, la sociedad, todos funcionamos mal y ahora analizamos uno a uno. Y el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial tiene un engranaje fundamental. Lamentablemente no se puede solucionar esto de manera aislada. Porque si vos resolvés lo policial... A ver, el Poder Judicial interviene cuando el poder de policía fracasa. Y ahí intervienen los judiciales, porque antes la prevención en las calles la tienen las fuerzas de seguridad. Cuando eso fracasa, recién interviene la justicia. No es solamente la justicia, porque hay gente que trabaja muy bien, y lo hemos dicho acá, y sería muy injusto cargar contra todos. Pero es todo lo que colapsa, todos los engranajes funcionan mal. La policía no tiene respaldo político, la policía está pésimamente formada, primero reclutada, después formada y capacitada. ¿Por qué? Porque hay que maquillar, chicos, vamos, saquemos a la calle grupitos que hay que encontrar algún perejil
2 del mismo apellido encontraron en el asesinato del... Pero, Carlito, no nos quedemos en el caso chiquito, porque mañana, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Hay otro caso. Y Pasado 15 hay otro, años creo que y también. después el lunes vamos a estar acá hablando de la maestra que salía de la calle y le volaron la cabeza con una escopeta. Entonces, empecemos a discutir temas de fondo. ¿Qué es lo que produce esto? Obviamente que la inseguridad, Mar, es producida por una multiplicidad de causas económicas, sociales, culturales. Ahora bien, vos te quedás sin trabajo, ¿vas a salir a pegarle un tiro en la cabeza a un colectivero? Yo calculo que no. ¿Y qué es lo que está fallando? Ustedes saben, por ejemplo, que en la provincia... No quiero cargar las tintas contra la provincia porque acá pasa lo mismo. Entonces no es que de un partido sí, de otro no. Sí, acá estuvimos también representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y también funcionarios que nos dicen que Santa Fe sigue estando picante, que Córdoba el país no está picante. No está por detrás. ¿Sabes por qué? Porque al delito... Neuquén nos decía ayer el precandidato, al delito el candidato a gobernador. Al delito no se lo combate. ¿Sabes por qué no se lo combate? Porque genera miedo. Porque genera miedo. ¿Pero por qué? ¿A quién? Porque la palabra orden, la palabra represión del delito, que es algo básico en cualquier doctrina penal del mundo, acá no se aplica por un tema ideológico. Entonces, esa ideología estúpida en temas de seguridad produce las muertes. Vos podés creer, por ejemplo, si yo les digo que en la provincia de Buenos Aires no existen brigadas de prevención. La prevención es la matriz, lo básico en temas de seguridad. Cuando falla la prevención, ahí viene la represión del delito. Pero la prevención es lo que contiene y anticipa. No lo tienen eso. No existe. Porque... Ahora, espera, quiero hacer un punto acá, Juan, porque acabas de decir algo y no lo quiero que pase de largo. Vos decís, le tienen miedo por una cuestión de imagen política a lo que significa instalar el orden o instaurar el orden. Ahora, agarrá el encuestador que sea, los meses van cambiando, pero es seguridad, inflación o economía seguridad. e inseguridad, así. Pero, está al tope, Marcela, en los últimos 20 años de las preocupaciones de la gente. Cualquier persona de bien, abrir una encuesta en vivo y que la gente opine, cualquier persona de bien te lo va a decir, la gente quiere orden. La gente no quiere más vivir en una anarquía como estamos, donde salís y te matan, donde cada vez las medidas son más estrafalarias, que ahora van a poner una cabina blindada. Y empiezan a tirar medidas que no son inaplicables por costos, por un montón de cosas que son absolutamente demagógicas. ¿Y sabes qué pasa? Los políticos, en el fondo, no les importa. ¿Sabes por qué? Porque el político, por lo general, tiene un chofer. El político tiene alguien que lo cuida. El político de línea se maneja capaz en un helicóptero. ¿No les importa o no saben? Por ejemplo, yo quiero tomar el caso de Kicillof. Me parece que Kicillof es una persona honesta. En su gestión en el Ministerio de Economía me ha tocado verlo salir en zapatillas. Ahora, no sé cómo está ahora como gobernador. Pregunto, ¿no sabe o no le importa? Hay ambas cosas. Hay una improvisación muy grande. ¿Se supone que delegan un ministro de Seguridad? Pero tampoco puede saber el gobernador. Ahí estamos, Ramón. Se supone. Hay una improvisación muy grande. Y si no, si yo me equivoco, ustedes que son comunicadores, corríjanme. Todos los días lo vemos. Cuando un sistema de seguridad falla, no hay 2, 3, 4, 10, 75 oportunidades. Falla el sistema, hay que modificarlo y cambiarlo. La improvisación que hay, porque no hay un plan. Entonces lo que hay es un maquillaje. Hoy está todos los canales, estamos todos hablando del colectivero que lo mataron de una forma absurda y perdimos un ciudadano trabajador, un padre de familia, por 2 basuras de estas que le pegaron un tiro a cambio de nada. Mañana va a ser otro caso. Ahora, ¿va a haber un cambio estructural? ¿Cuándo va a haber? Porque, ¿sabes lo que te dicen? Como vos me preguntabas, no, va la gendarmería. A ver, entiéndalo. La gendarmería es una sábana corta. ¿Qué es la gendarmería? La gendarmería es una fuerza... Porque aparte gendarmería suena a que tenemos, yo se lo hablaba con Lili Caruso, como que es un gran ejército que está a disposición con multitud de recursos. ¿Cuántos gendarmes tenemos? ¿Cuántos gendarmes tenemos? 37.589. 37.589, de los cuales también hay como puestos móviles que tienen, que son 7 en total, 500 en cada uno de ellos, y a medida que se va precisando en algún lado, se van moviendo esos puestos móviles. Ahí vamos. De Rosario, de Buenos Aires, de La Pampa. Volvemos a lo mismo, lo que me preguntaba Ramón. Esta sábana corta que vos decís. Exactamente. La gendarmería tiene otra función. ¿Y por qué los van poniendo por todos lados? No se trata de recursos humanos acá, si son 2.000, 3.000. Hay una política de Estado que se tienen que sentar 5 personas y decir, se terminó. Se terminó la joda, basta de que maten gente todos los días,
no se trata con gendarmería. Ahora, ¿cuál es la gran payasa? Pero estos también están formados porque es como un grupo de élite. No es fácil formar un gendarme. Lili, la gendarmería es una... Vos decís, te pegaron 5 tiros al paciente, bueno, ponelo en una aspirina. No sirve la gendarmería por 3 días. ¿Vos sabés qué parte de la gendarmería o las fuerzas federales que han ido a Rosario querían que vayan desarmados, por ejemplo? ¿Sabías eso? El ejército lo quería mandar un tema logístico desarmado. Para combatir el narcotráfico. Por ejemplo, imposible. Estamos en manos de gente que la verdad, y a las claras está, pero no quiero cargar contra un político. Esto viene de años. No, está bien, pero Aníbal Fernández es el ministro hoy, Bernie el de la provincia. Digo, pero se vive... Está perfecto, pero hoy están en funciones. Marcela, se vive improvisando. Y si no, mirá lo que pasa. ¿Y cuánto temor ves de los políticos a tomar una decisión y que le tiren un muerto en serio? Porque, a ver, la policía bonaerense es una fuerza que se autogobierna hace 120 años. Imagino un funcionario que llega y dice... Si acá me tiran un muerto, mi carrera política se acaba. Mirá, yo fui director general del Ministerio de Seguridad en la época de León Arlanián. La reforma más grande que tuvo la policía fue en el año 2004, vos lo sabés bien el tema. Con Solá. Sí. Con Solá. Se fue a fondo, pero nos sentamos un grupo de gente comandados por el gran doctor León Arlanián, con un coraje enorme, y dijo, ¿cuál es la estructura de todo esto? La connivencia policial, la centralización del poder. Se hizo una reforma a fondo. Esa reforma, al no ser continuada, porque acá es un maquillaje. Mañana viene Marcela y te dice, no, marcha atrás. No, lo que hizo ella está bien. No, está bien, está mal. No se continúa. Eso no se continúa. Entonces, ¿qué pasó con eso? Permitió el combate dinámico a corto plazo, pero nadie combate a largo plazo. La gendarmería va ahora. ¿Cuántos días pensás que va a estar? En 4 días, 5 días no van a estar más. Bueno, te doy un dato con respecto a eso que hoy estuvimos investigando. Cuando llega la gendarmería, durante 3 días no hubo ningún tipo de balacera, no hubo nada. Es decir, como que se enfrió. Como yo le contaba a Marcela, es como enfriar el auto cuando los delincuentes te enfrían el auto, ¿no? Se escondieron. ¿Vos sabés por qué va la gendarmería y nadie lo dice? Es que si no seguís con eso... ¿Sabés por qué va la gendarmería y nadie lo quiere decir? Es tanta la connivencia y de la mala policía, no todos, porque hay muy buena policía, que están tan arraigados con los distintos comisarios y inspectores que manejan la zona, que necesitan los tipos que llegan a esos destinos, están un año y medio, después los cambian, entonces tienen ese año para juntarla. Entonces, ¿qué pasa? Llega Gendarmería y se les complica por completo, porque les llega una fuerza federal que empieza... Y la Gendarmería, sin coordinación, vos fíjate que los ministros ni se hablan. Uno que no le atiende el teléfono al otro, pero después de esos egos infantiles, por no decir estúpidos, de X funcionario contra el otro, ves que en el medio matan un montón de gente, ves que en el medio se disponen, por ejemplo, ahora 5.970 y pico gendarmes, sin coordinación, entonces se los despliega bajo que nadie los puede conducir. Está la sensación de que todo es un parche. Lo que pasa es que uno puede llegar a entender en una situación extraordinaria de meses hasta que se lleve a un plan, pero venimos de décadas sin plan. Vamos a escuchar a Aníbal sobre Kicillof y también vamos a ir en un ratito nada más a hablar un poquito de economía, porque todo esto también tiene que ver con la situación social y económica que vivimos. Lo escuchamos. Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío. Preguntale a él. Yo te estoy diciendo lo que sucedió. Él dice, nosotros venimos reclamando los 6.000, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo. Bueno, repetirlo como quiera, pero lo que no sabe es que ya están, eso hace rato que están trabajando en la provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación como lo estamos haciendo en los lugares que te acabo de mencionar. La respuesta, entre comillas, no tardó en llegar porque la mano derecha política de Kicillof, de quien estábamos hablando, Carlos Bianco, también habló públicamente y esto dijo, mirá. Quizá Aníbal conoce, yo tengo un profundo respeto por Aníbal, pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizá él conoce más la provincia que el gobernador, en ese caso se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, me animo a decir que podemos buscar una fórmula, inclusive ahora que se habla de una PASO a nivel nacional, a nivel provincial, bueno, ahí está, Alberto Fernández presidente, Aníbal Fernández gobernador, los Fernández sería la fórmula ganadora. Quiso hacer. Yo la verdad es que, digo, en materia de seguridad no veo demasiados resultados.
y con todo respeto entiendo que a veces vienen con las planillas y con los números de muertos y demás, pero la verdad que es absurdo querer plantar la palabra logro al lado de cantidad de muertos y de narcotráfico que avanza por todos lados. Tengo la ilusión de que como llegó con nosotros está ya Pablo Wende. Pablo Wende es un invitado especial para mí, es periodista, es uno de los periodistas que más conoce el círculo rojo, las finanzas del país, los empresarios, y además tuve el honor de que haya sido mi editor en una época en la que vos eras mucho más joven y yo también. El honor fue mío, Marcela. En ámbito financiero. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Por favor. Te tiro la pelota, devolveme una ilusión económica al menos. No hay ninguna. ¿Una ilusión? Sí, hay algo bueno. ¿Para ilusionarse? Algo Poco. bueno, porque de la seguridad no podemos hablar demasiado de resultados. Mira, ahí te pusieron el dato de inflación de hoy picante, de la ciudad, ¿no? Este ya es oficial Ciudad de Buenos Aires. Me mataste con ese dato, ¿no? 7,1. 7%, 9% inflación de alimentos, 9% marzo, y acumulado del primer trimestre 22%, 22,1%. ¿No? O sea, ¿son los empresarios especulando, ganando extraordinariamente? Ya es un verso que ya no se lo cree nadie, ya ni el gobierno lo dice, porque no. Digamos, se repitió tanto tiempo, tantas veces, y después le echaron la culpa a la guerra. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, pero claro, uno ve lo que pasa. En cualquiera de los países vecinos tuvieron un salto inflacionario por la guerra, pero Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, están todos otra vez con niveles inferiores al 10%. Nosotros seguimos para arriba, la interanual ya está en el 105%, 105%. Y el cálculo para este año es que vamos a llegar a 120%, si la cosa va más o menos ordenada. Ahora, Pablo, vos que tenés tanto oficio y que te has sentado en las mesas de decisión, porque conocés a todos los banqueros, a los que ya no están, a otras generaciones, a los hijos, conocés a los que comandan las empresas más importantes de Argentina, también conocés lo que es el mercado internacional a nivel finanzas. ¿Tenemos solución o esto va a llevar mucho más que un mandato? No, hay solución, el tema es cuánto puede llevar. Por supuesto que hay solución, o sea, hay muchos países que han atravesado procesos de alta inflación hasta de hiperinflación, mismo Argentina, en los años 80, Bolivia, Chile, Israel tuvieron procesos de muy alta inflación, pero hubo una solución. No es que esto no se resuelve o se resuelve solamente dolarizando. Lo que pasa es que requiere de mucha conducta y de muchos años de hacer las cosas que no se hacen acá. Equilibrio fiscal, no seguir emitiendo, acuerdo entre distintos partidos políticos. No digo el pacto de la Moncloa porque, viste, suena como frase hecha y nos dijeron 1000 veces, pacto de la Moncloa. Yo vengo de escuchar a políticos que hablan de que se están tirando muertos. Entonces me cuesta tanto pensar que en esta Argentina descabellada puede haber acuerdos tan importantes como lo que vos planteás, que sucedieron, por ejemplo, en países donde hay guerra, como Israel. Y además, pero sucedieron. Pero fíjate que hay países donde hay alternancia muy fuerte de partidos políticos, por ejemplo en Perú o en Chile, pasó de la derecha a la izquierda prácticamente de un día para el otro, Colombia, y la economía está tranquila, la economía está estable, crece, la inflación baja. Llegaron a ciertos acuerdos más allá de todas esas discrepancias. Acá seguimos discutiendo cuál es el origen de la inflación. Bueno, ahora el nuevo enemigo es la inflación, es la sequía, lo cual es real. La sequía te va a proveer menos dólares. Ahora, esta es la guerra de Ucrania y Rusia y la sequía. Carnes, casi 13%, leche, lácteos, 10%, pan y cereales, 6,3%, verdura, tubérculos y legumbres, 11,2%, frutas, 10,9%. Esto es la sequía, la guerra. Mirá, todos los meses hay otra explicación. Que la sequía, que los huevos, que el sol, que el calor, que Rusia, que el gas. Siempre hay otra explicación. Pero tenemos una inflación persistente. Entonces, todos los meses hay algo de que agarrarnos para tener una excusa. Por ejemplo, cuando fue la elevada inflación de enero, que superó el 6% cuando venían diciendo que iba a ir para abajo, dijeron, no, son motivos estacionales. Bueno, todos los meses hay algún motivo estacional que te lleva a tener una inflación todos los meses superior al 6, ahora 7%. Por ahí abril tengas un pequeño alivio, pero va a ser muy circunstancial. Por supuesto, Massa se va a agarrar eso para decir, bueno, ahora sí estamos ganando la batalla. Mayo vas a tener otra vez un rebote porque hay un montón de aumentos de tarifas. Siempre hay algo, pero lo que hay es un aumento persistente y generalizado de precios. Eso es lo que define un proceso de alta inflación que ahora, Marcela, está acompañada por recesión. O sea, lo que tenemos es una estanflación. La economía va para abajo
y la inflación va para arriba. Y la gente no quiere pesos, desconfía. Bueno, ahora estamos todos mirando qué va a pasar ya directamente con las elecciones y qué va a hacer el próximo gobierno. Ya esto está totalmente Tenemos jugado. hoy el anuncio de la nueva temporada del dólar soja, es decir, un tipo de cambio diferencial que es una promoción, porque en realidad dura prácticamente un mes, para aquellos que tienen la posibilidad de liquidar productos agropecuarios o incluso mismo la soja, ¿no? Y el trigo, que es lo que se espera se liquide, se lleven un tipo de cambio de 300 pesos. Ahora, tenemos los papeles del dólar, la planilla del dólar. Yo pregunto, ¿cuál es el valor del dólar si se tuviese que llegar a ese valor de equilibrio? Bueno, ahí hay un montón de respuestas posibles. Te diría que el valor de equilibrio seguro no es 220 o 215, digamos, que es el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque si fuese valor de equilibrio no precisarías un cepo. O sea, ya descartá totalmente el valor de 220. El Fondo Monetario, que siempre tiene una mirada edulcorada para lo que pasa en Argentina, no sé si son o se hacen, pero viste, ven las cosas bastante más favorable de la que lo vemos nosotros y lo sentimos nosotros, dijo en el último reporte que salió el lunes, bueno, el dólar oficial está atrasado, por lo menos reconoció que está atrasado, hasta un 25%. Yo digo por lo menos un 25%, es decir, hasta un 25% debería aumentar el tipo de cambio oficial, o sea, es llevarlo a 270 pesos. Mañana. Claro, para que no esté atrasado. Porque no sé en un mes si no es más o menos. Hoy, claro, ahora. O sea, tendríamos que tener algún salto un poco más importante para que no haya tanto atraso cambiario. Yo creo que 270 tampoco es. 300 pesos que se le da al campo ahora es un poco más razonable, pero la verdad que los dólares financieros están a 400. Ahora, si vos vas a una unificación cambiaria con medidas un poco más menos creíbles, posiblemente el tipo de cambio de equilibrio no sea 400 de hoy. Más cerca de 300 a 350. Ahora, te pregunto casi ingenuamente, porque uno escucha a los empresarios decir una y otra vez que no tienen acceso a las divisas y que tienen bastante pisadas las importaciones. Importaciones que son necesarias para la industria local. Entonces, eso dicen los empresarios. El gobierno dice, no, tenemos un cuello de botella, pero se están acelerando las importaciones. ¿Cuánto de nuestra economía está ya a precio tipo de cambio contado con liqui, tipo de cambio de 400, llamale blue? ¿Y cuánto, si podemos hacer una torta y un porcentaje, al oficial de 200? De vuelta, no hay una respuesta exacta porque la verdad que eso no se mide. Fíjate que en el 2015, cuando se liberó el tipo de cambio, teníamos un dólar oficial de 9.50 y el dólar financiero estaba a 14. Y Alfonso Pratgay, ministro de Hacienda, ¿qué dijo en ese momento? No, ya todos los precios están a 14, todo el mundo sabe que va a 14. Y tuvimos un salto inflacionario muy grande. Quiere decir que hay precios que sí están ya con la devaluación incorporada y sabiendo que esto no es el tipo de cambio real, y una parte que no. Yo creo que, digamos, el día que se sincere el tipo de cambio, que pases realmente de valores de hoy, de 200 a 320, vas a tener un salto inflacionario muy grande. Pablo, y en ese salto, cuando se hizo en 2016 con Pratgay, cuando vos das un salto así, ¿quién gana y quién pierde en el corto plazo? Bueno, en aquel momento, vos fijate que la inflación pasó del 25% del 2015 a 40% en 2016. Por eso. Tuviste prácticamente un 50%, te aumentó 50 puntos porcentuales, ¿no? O sea, me cuesta creer que Pratgay en ese momento no lo supiera. Digo, bueno, hizo una mala lectura y ahora nos equivocaríamos si dijéramos, no, están todos los precios ya al tipo de cambio paralelo. Por supuesto que hay ganadores y perdedores. Porque también hay uno oficial, un recoveco oficial que se llama dólar turista, es decir, aquel que no es gasolero y que no va a ser hippie cuando viaja al exterior ya gastando en un par de comidas, tiene que pagar este tipo de cambio si gasta con la tarjeta. Entonces, o el dólar turista, perdón, acá, el dólar turista mayor a $300 el consumo, pagás 437. Esto es oficial. Esto es un cómputo impositivo, pero no deja de ser algo oficial. Entonces, también me imagino que la expectativa de muchos mercados oscilan más en torno a esto. Por ahí hay mucha gente que no tiene idea cuál es el valor del contado con liqui. Ahora, en la cabeza de la gente, el blue, el tarjeta, el turista, y los ofrece el gobierno. Digamos, en la cabeza de todos el dólar vale 400. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es el valor? Y 400, porque la verdad, si vos querés comprar dólares hasta para viajar y no usar el dólar tarjeta que mostraba recién, viajo a cualquier país del mundo, preciso llevar divisas, bueno, me sale 400 pesos. Ese es el valor real que tiene el dólar hoy, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero históricamente, si vos mirás cómo viene el tipo de cambio, es un dólar alto para Argentina. Sí, está bien, pero es un país muy deteriorado,
¿no? Y pasaron un montón de cosas. Es un año muy especial también, tenés una sequía, eso es cierto. El gobierno lo va a usar, como lo usa Alberto Fernández, de excusa, decir, a mí me tocó la peor sequía de la historia. Es verdad eso también, pero no tapa todos los desastres que vienen haciendo los últimos 3 años. Pablo, ¿vos qué lugar le darías a una política razonable, pero no solamente econométrica, para poder justamente afrontar todos estos desfasajes que tenemos? Mira, en general yo veo que todos los políticos que tienen alguna chance de llegar al poder, y de todos los partidos, incluyendo kirchneristas, peronistas no kirchneristas, de Juntos por el Cambio, Milei, todos coinciden en que hay que ir a un equilibrio, a superávit fiscal. Digamos, hay que dejar el déficit de lado y hay que ir al equilibrio o al superávit. Todavía nadie dice cómo. Yo creo que ahí está, ¿no? la gran ¿Cuánto cuestión. resiste en lo social justamente esta paradoja? Porque por un lado vos dirías, bueno, si hacen, como se llama ahora, populismo, como en gran parte del kirchnerismo, bueno, pero el problema es que ni ahí, ni en ese sector, ni en el otro sector donde estamos con el 40% de la pobreza, si esto es paradojal. Claro, pero esto no da para más, porque vos fijate que la excusa era, no podemos bajar el déficit porque tenemos que atender a la gente que precisa ayuda. No podemos aceptar una devaluación porque si devaluamos va a subir la inflación. Ya tenemos una inflación proyectada a 120% sin devaluación brusca. Totalmente. Entonces ya ese verso, no devaluemos porque si no hay inflación no existe. Y el tema de la ayuda social pasa exactamente lo mismo. Queda devaluada ni bien Claro, se inyecta en la calle por el nivel de aceleración, la remarcación de los precios. Hay algo que a mí me cuesta enormemente entender. Me voy a detener en este sector y por favor digo, porque cada vez que hablo de este sector me escriben, de ninguna manera cargo las tintas en contra del empresariado del sector textil. Ahora, hay algo que no me entra en la cabeza. Porque es el empresario que dice que no está ganando dinero. Que se le está dificultando mucho al empresario textil poder mantener una línea de producción y prever costos. Algunos costos sí están vinculados con el dólar porque, por ejemplo, hay determinadas cuestiones, como por ejemplo terminaciones, el botón que tengo acá es importado. Lo miré, por eso lo digo. Que no hay un reemplazo local muchas veces de determinadas piezas. Ahora, en un mes remarcaron 10%. No venden, pero cada vez venden más caro. Y es un sector que el gobierno lo pone como ejemplo porque dice, tiene protección. Están protegidos porque no entra masivamente importación de ropa china, que sería mucho más barata, o de otros países. ¿Me explicas esto? No, es la discusión eterna. La indumentaria aumentó mucho más que la inflación en promedio. Ya el último año, con una inflación del 25, la indumentaria aumentó 120%. Es el rubro que vos cuando comparás lo que sale cualquier cosa en Argentina, un restaurante, un corte de pelo, un alquiler, lo que se te ocurra, salarios, estamos mucho más baratos en dólares que el resto del mundo y el resto de América Latina. Hoy somos uno de los países más baratos de América Latina. Indumentaria no. La indumentaria acá es carísima. Cuando vienen de compras. ¿Cómo se explica? Porque yo entiendo que hay una carga tributaria alta, lo entiendo. Y abrazo que el textil también lo ponga esa discusión sobre la mesa. Ahora, todos los sectores hoy tienen una carga cuando tributaria vos le decís alta. a los textiles, che, pero está cobrando demasiado, te dicen, no, el 50% de la camisa que vos del te jean comprás la mitad son es impuesto. Claro, es verdad, pero en casi todos los sectores, Claro, y también después, las gaseosas. Y después, Marcela, está también el tema, bueno, ¿dónde compras? ¿En un shopping? Y sí, pagás más caro que en cualquier shopping de Miami o hasta de Europa, me animo a decir. Ahora, vas a la Salada, por supuesto, más barato. Vas a la calle Avellaneda, son otros Sí, pero los yo no precios. quiero comprar sin factura. Yo quiero comprar con claro factura, que sí. pero quiero poder comprar. O sea, Obvio. ¿desde cuándo para la clase media poder comprarse todos los años una campera, sobre todo los que tienen chicos, y ya de un año a otro no sirve? O un calzado es un lujo. Es un lujo total. Lo comparábamos el otro día. día. Eran Es 3 aspiracional. salarios mínimos Vital y Móvil para la bota de temporada. Pero mira, estaba viendo una encuesta del otro día. ¿Cuál es la aspiración de la clase media? La clase baja, la aspiración es la comida. Poder comprar comida y poder alimentarse. La clase media tiene como aspiración comprar zapatillas. Ni siquiera viajar. No, ya está. Fue el tema de los viajes, ya es para la clase alta. Para la clase, el 5% de la clase alta. Es que yo ya no sé qué es La clase punta de la alta. pirámide. Porque cuando uno escucha, no, clase alta, gana más de 700.000 pesos. Perdón, ¿qué haces con 700.000 pesos? Acá en Palermo, que es una zona privilegiada, lo digo, es una zona privilegiada, se dolarizaron los alquileres. Totalmente. Y un monoambiente te sale por ahí $1.000, es descabellado. Ahora, también es consecuencia de que cada vez son más los mercados que se rigen por un tipo de cambio que no es el de la fantasía del control del Banco porque Central. el peso no es una moneda
que vos puedas hacer un alquiler a esta altura, porque no sabés, en un año, con esta ley de alquileres, que ahora está otra vez la polémica, vos durante un año, según la ley de alquileres, que ahora la quieren, no sé, suspender... Sí, pero no saben qué hacer con lo que ya se firmó. Tenés que mantener el mismo precio. O sea, No. un año... No, y además sin cuando viene variación. el aumento, mucha gente no tiene el 95% para poner de incremento, porque no llevó Igual sus me da paritarias risa en lugar. el legislador que impulsó esto dice, no, era para otra Argentina, no, era Argentina, ya sabemos cómo es. O sea, Siempre fue legisladores Argentina. en el No. Congreso que legislan No para la leen Argentina y dicen, no, historia. pero esa no era la Argentina que nosotros pensábamos que era. Quiero preguntarte sobre el futuro. De todo lo que has escuchado, y sé que has escuchado los planes económicos de todos los precandidatos o de los sectores políticos, y que los hablas y los dialogás también con el Círculo Rojo, el establishment del empresariado. ¿Cuál crees que va a terminar decantando como modelo necesario económico? No importa quién gobierne, el modelo necesario económico para lo que tenemos. No, por eso yo creo que la base de todo va a ser la cuestión fiscal, que es a lo que no le apuntó Macri con toda la expectativa que generó y la esperanza de un cambio, de salir del populismo, ir hacia medidas más racionales, una persona y un partido más ligado por ahí a los mercados financieros. Bueno, le erró con el tema de, y él lo dijo, ¿no? Con esto de ir de a poco, ¿no? ¿Pero qué significa? Gradualismo. El gradualismo, el famoso gradualismo. A la exacto, gente le decís... gradualismo, gracias. Claro, a la gente le decís ¿No? recorte del gasto, tomar nota de lo fiscal, cero gradualismo, y enseguida piensan, no, me van a subir los impuestos a las tarifas, ya no puedo pagar, no voy a pagar nada. Mirá dónde estamos ahora, con la inflación que hay, a nadie le alcanzan los salarios, el tipo que recibe una jubilación es un pobre. desastre, ¿no? 7 de cada 10. El que cobra un plan Bueno, pero social, también, Pablo, ni siquiera muchas supera la veces, línea de indigencia. Quizás lo que pagamos, que nos cuesta pagar la tarifa y demás, también decimos, bueno, veamos cómo el Estado recauda. Digo, a ver, cuando se dice esto de la ley es como la telaraña, el chico queda atrapado y el grande tiene un bufete de abogado que se encarga de evadir. Legalmente encuentran el vericueto. Claro que sí, pero sí, porque hay un premio por evadir, porque tenés un premio muy grande por evadir, ¿no? Todo eso también hay que revisarlo. Lo mismo el tema laboral. O sea, vos hace más de 10 años tenés la misma cantidad de gente trabajando en el sector formal, 6 millones de personas, y el resto va o a la informalidad, que obviamente los salarios son mucho más bajos, los ingresos son mucho peores, o al sector público, que es como una salvación, pero también el sector público paga salarios mucho peores. ¿No? Entonces, yo creo que lo primero... Pero ¿el Estado parece con qué? Porque, de verdad, En época de crisis, el Estado, el sector público crece cada vez que hay crisis. Tenés razón, pero el Estado solía aparecer en la memoria inmediata, los gobiernos solían aparecer con cajas. ¿Queda alguna caja? Siempre alguna caja encuentran. Siempre Claro, algún lado porque algo da la sensación encuentran. que se han terminado. Pero son cajas que ya no rinden, ¿no? Ya todas las cajas grandes las manotearon, se las llevaron todas o se la gastaron. No quiero decir que alguien se la llevó, algunos se la llevaron, pero en general la malgastaron, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida es como como en casa, ¿viste? Cuando la cosa no va muy bien, aflojemos. Si estamos viajando, no viajemos más, ajustémonos. ¿Viste? Hay que apretarse un poquito el cinturón, como decía algún economista en alguna época, y empezar de vuelta, ¿no? No hacer de cuenta que no pasa nada, seguimos gastando, seguimos de fiesta, porque no da para más. Y si pudieras darle, quizás puede sonar raro que te diga un consejo, pero hay mucha gente que veo que te escribe en redes sociales, bueno, tus artículos también son muy comentados. Para los próximos meses, la persona que te está viendo dice, necesito saber qué hacer, no tengo idea cuánto va a ser la inflación, qué va a pasar con el dólar. ¿Qué consejo sería interesante darle para los próximos meses a la Argentina? Un consejo es dolarícese, sería el consejo más obvio, ¿no? Pero yo creo que tampoco iría por ese lado. Yo creo que si tenés un margen de ahorro, jugaría un poquito dólar y plazo fijo en pesos. Jugaría un poco con eso. Si tenés una propiedad, ¿la vendes? La espero. ¿Esperás? La espero porque me da la sensación, y esto lo estoy notando en el mercado inmobiliario, hay un poco más de movimiento, porque los precios ya bajaron mucho y empiezan a repuntar, ¿no? Además hay un aumento de costo de la construcción en dólares muy grande. Entonces el que quiere comprar empieza a decir, no quiero esperar que baje más, compro ahora porque esto va a ir para arriba. Creo que el precio del metro cuadrado va a aumentar no demasiado, porque tampoco tenés crédito hipotecario, que es lo que mueve el mercado inmobiliario en cualquier país. Que haya. Pero noto un poco más de movimiento. Si querés vender, no me apuraría, ¿no? Y si podés aguantar. Y si querés comprar, espera un poco. Y si puedo comprar, busco oportunidades ahora. Sí. Gracias, Pablo, querido. Gracias, te dejamos, sabemos que tenés un compromiso enorme. Gratificación tenerte. Gracias. Seguís siendo muy joven y muy guapo igual. Igualmente. A que no saben quién está del otro lado, ya siento la escena de celos. Vamos, Adrián Sack.
todo. Y sin embargo, bueno, no sé ahora qué puedo esperar. Estás re enojado, yo ya lo sé. Pero quiero decirte una cosa, vos también sos mirá, guapo. así, ahí. No, vos sos el más lindo de la Estoy señal. enojado. Yo lo digo Claro, siempre. Y El más también- ilustrado, el más inteligente. también Campolongo dice que sos el único que estudiaba de verdad. Acá tuvo algunos problemitas con Ramón Lindar cuando era estudiante. Carlos. No, Dale, Ramón. Defende. Vamos a defender. Carlos. Me parece que son todos verseros ahí, empezando por la conductora. bueno. Pero bueno. No, por es favor, lindo vamos presos. escuchar. Mirá cómo estoy vestida. Es lindo escuchar. Claro, está derecho para No, el... no Estoy derecho puedo para ir a ver, Calabozo, pero no puedo señor. ver. Para No puedo ver. Campana, ¿dónde querés ir? Hay 6. A ver, ahí. No llego a ver. Bueno. Pero bueno, por lo menos acá estamos. No, por lo menos hay que decir que estamos todos un poco menos nerviosos que Donald Trump, ¿no? Que el expresidente. No me gustaría estar en sus zapatos. No, anoche además de que estaba son viendo. muy grandes, ¿no? ¿Sabés qué? Dije, esto lo tenemos que charlar Sí. con Adri, porque anoche estaba viendo una cobertura de un canal muy importante y parecía que en cualquier momento se lo llevaban, hablando de Calabozo, que se lo llevaban detenido. Y él hace una conferencia de prensa. Sí. Digo, pongamos claridad sobre este tema. ¿Cuál es la verdadera situación hoy? Entiendo que quedó libre. Ahora, ¿quedó libre por unos días? ¿Cómo sigue su situación? No, bueno, a ver, técnicamente era muy vendedora la palabra arresto porque existió el arresto. O sea, en el momento en que él entra a la corte de Manhattan y mientras estuvo compareciendo ante el juez, en ese momento él estaba privado de su libertad. Él no podía escaparse de ahí y además estaba custodiado por oficiales del servicio secreto, que es una custodia que le corresponde como expresidente. Una situación muy extraña. Acá no estamos acostumbrados en los Estados Unidos a que un expresidente esté en tela de juicio. Los expresidentes normalmente son personas honorables que están retiradas, que son referentes de la sociedad. Bienvenidos. Claro. Bueno, les tocó. Ahora les tocó. Entonces no saben qué situación van a pasar. Porque si a él se lo tuviesen que haber llevado arrestado de ahí, tendrían que haberlo acompañado a la celda los oficiales del servicio secreto. ¿Ustedes se imaginan a Trump ahí tras las rejas sentado con un policía de cada lado? Es medio extraño, pero como no está contemplada esta situación en la Constitución de los Estados Unidos, ni en ningún código de derecho procesal, penal, civil, lo que fuera, no se sabía bien qué hacer. Por ahora, el juez, como Trump se declaró no culpable, lo deja en libertad y él tiene que volver a comparecer ante el mismo juez el 4 de diciembre. Por esta causa, ojo, por esta causa, porque se le van a abrir otras, incluidas aquí en el estado de Georgia, el condado de Fulton, lugar que estoy pisando en este momento, tiene una acusación más grave contra él, que es haber tratado de dar vuelta el resultado de la elección, presionando al gobernador y pidiéndole que anule 11.000 votos demócratas. Él volvió ¿no? a Que le dieron hablar la victoria a Biden acá. ¿De persecución política? Todo el tiempo. Antes y después de comparecer ante el juez, volvió a hablar de que lo que hizo Joe Biden y el Partido Demócrata fue transformar al Poder Judicial en un arma política. Esa es la metáfora preferida que tiene. Y además quiere imputar al fiscal que lo llevó. Fue transformar al Poder Judicial en un arma política. Esa es la metáfora preferida que tiene. Y además quiere imputar al fiscal que lo llevó todo el tiempo, ¿no? Que lo llevó a declarar ante el juez y declarar todo el tiempo que el juez lo odia. Y eso que el propio juez le pidió, por favor, de no hacer declaraciones inflamatorias, ni a él ni al fiscal tampoco, ¿no? ¿Inflamatorias? Que traten de llamar a la paz social para evitar otra toma del Congreso o similar, ¿no? ¿Inflamatorias? Sin embargo, dijiste? él ya se desmarcó y ya empezó. Inflamatoria. Me Esa es suena la palabra que a usó. indigestión, Enardecida. a mal irritable. Cayó mal. Ah. Ahora, ¿esto qué Sí, sería, Adrián? más o menos. Adrián, ¿sería un loafer del ¿Qué otro tal? lado esto? ¿Cómo es? Porque acá le dicen loafer, ¿y allá cómo le dirán? Allá no, loafer, no es una palabra inglesa. Mira, Loafer. la palabra loafer, la palabra loafer es una palabra
muy académica, europea y de Argentina, ¿no? Y Latinoamérica. Es como neoliberalismo. Pero guarda acá, que el profesor, inventor... le dicen neoliberalismo, ¿y qué es eso? Adrián, el inventor de la palabra esa que se usa en los términos de la defensa militar, ahí está el origen del asunto del lawfare, fue también norteamericano en ese sentido, ¿no? En ese sentido de la inteligencia, ¿viste? Bueno, acá se trastocó ese... Sí. Claro, pero el uso y costumbre, digamos, acá no lo tienen, digamos, afirmado. Por lo menos no lo han mencionado los medios. Ahora, que de golpe aparezca la palabrita mágica y empieza a aparecer en todos lados, eso es otra cosa. Sí. Pero por lo menos llama mucho la atención, ¿no? Yo pensaba en la Argentina, donde hay candidatos que siguen, por ejemplo, a la libertad, ¿no? Que predican la libertad. Y sin embargo, Trump es un populista. Va a acabar con el populismo. Lo que está haciendo, justamente, ¿no? Es un populismo de derecha. Claro. Es un populismo de derecha total. Adri, tenemos que irnos a una breve pausa, pero... Y estamos trabajando en vivo, vamos al encuentro de Javier Mozo. Está en Ramos Mejía, donde balearon a un hombre en la madrugada y los vecinos están reclamando justicia. Hola Marce, ¿cómo estás? Pleno centro de Ramos Mejía, Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo. El movimiento que hay en esta zona es infernal en este horario donde mucha gente ya se vuelve a su casa en lo que va a ser la antesala de un fin de semana XXL. Y se juntan muchos vecinos con el fin y el afán de pedir basta de inseguridad en La Matanza. En este caso, en la localidad de Ramos Mejía. ¿Por qué? Ayer a las 7 de la tarde, Ariel estaba en su casa, sacando muebles de su casa para subirlos a una camioneta en la calle Olaya al 2100. De repente, 4 delincuentes se le ganan, 2 por un lado y 2 por el otro de su camioneta que estaba subida a la vereda, y uno, sin mediar absolutamente ninguna palabra, le dispara, y ese disparo ingresa en el pecho, nada más ni nada menos que a 5 centímetros del corazón. Eso fue la eclosión, eso fue la gota que rebalsó el vaso y convocó a estos vecinos acá porque están hartos de la inseguridad. Hay algo así como mucho despliegue policial a unas 5 cuadras de acá. No sé si pensará la policía o las autoridades de que los vecinos pueden llegar a cometer algún problema, algún ilícito. ¿O será que porque están las cámaras? De desmán y demás. Esto lo vemos siempre. Seguramente están las cámaras. Y hoy nos llevamos una sorpresa agradable para los vecinos que seguramente deben de estar pidiendo, porque nos encontramos con un móvil de la Gendarmería Nacional. Viste que están pidiendo no solamente que los cuide la policía bonaerense, sino que los cuide la Gendarmería. Bueno, desde hace algunos minutos hay un móvil de la Gendarmería también por esta zona. Pero imagínate lo que es andar por acá. Mirá la gente que anda. Es impresionante. No, es uno de los polos comerciales más importantes del conurbano bonaerense, de la zona oeste. Exactamente. El centro comercial de Ramos, junto con el de La Ferrere, por citar, y el de San Justo, por citar 3 en La Matanza, son de los más grandes que hay en la zona oeste, Javi, y en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Gracias por ilustrarnos lo que sucede. Eso. Gracias por ilustrarnos lo que sucede allí, en uno de los lugares en donde reiteradas veces tenemos que informar que hay episodios de inseguridad y de violencia. Sí. Está con nosotros ya que se sentó Mayra Arena, analista política y social. Gracias por venir nuevamente para que sepas. Queríamos charlar cómo nos quedó corto el otro día el reportaje. Yo quiero preguntarte, hoy se dieron más de 200 piquetes o cortes, si querés, manifestaciones en todo el país. Y en esos reclamos, por lo menos lo que en la cobertura de los periodistas del canal pudimos arrojar, es que la conclusión no es que nadie pedía un plan social. La mayoría esbozaba que necesitaban estabilidad, una economía estable que les dé empleo, pedían empleo, y después seguridad. ¿Me contás cómo lo estás viendo vos? Sí, hace 2 años, por ejemplo, para decir de algo que pasó en el orden político del sector donde me manejo, como sabes, soy peronista, me llamaron para preguntarme, bueno, qué se estaba pidiendo, como se dice en algunos lugares, en el territorio. Expresión que a mí no me gusta porque es
mi barrio, el barrio de un montón de gente, y decirle territorio es como si fuera casi extraterrestre. A lo que yo contesté después de una intro que me hicieron, una cosa súper larga, ¿no? Y presentándome como una persona que venía súper preparada y súper formada a contestar qué querían los trabajadores o los sectores pobres, y yo contesté, tener más plata y que no le afanen. O sea, básicamente creo que hoy, como te decía el otro día, la capacidad de compra del dinero no tiene que ver con el tener o no tener, digamos, la expresión que cambió de decir no tengo un mango a decir la guita no alcanza para nada, eso te da una idea más o menos de cómo está la cosa. Lo que te mencionaba de que ya no se roban billeteras te da otra idea de cómo está la cosa. Es más importante robar un celular, robar una tablet, robar algún objeto que pueda tener valor en el mercado, pero la billetera, ¿cuánta plata puede haber? Digamos, ¿cuánto poder de compra puedes tener? Y después el tema de que con la crisis, ante la pérdida de posibilidades, sobre todas las cosas de reposición de lo que se tiene, vos lo que más tenés es miedo de perder lo que tenés. Es decir, si una persona se compra un celular con tarjeta de crédito, o peor, o esto es más común todavía, con la tarjeta de crédito de un conocido que tiene acceso al crédito, porque esto también es común, digamos, si vos trabajás en negro, si vos, como 8 millones de personas en la Argentina trabajan, es muy probable que no tengas capacidad de crédito, ni una tarjeta de crédito que te permita comprar de verdad algo más caro que tu poder adquisitivo. Entonces, con un conocido o a través de alguien que te da crédito, probablemente al 150% de financiación, accedes a algo. Bueno, si te sacan eso que te costó, digamos, tanto, de poner la cara, tener que seguir pagando algo que no vas a poder comprarte, eso tiene un dolor que se suma a lo que es la pérdida de lo material. No es solamente el estrés. Es una frustración. Es una frustración enorme, porque además vos pensás, acá está como instalado el discurso de impunidad, ¿no? O está como instalado que existe la impunidad. Después podemos hablar, digamos, habrá gente que tenga teorías más garantistas, más punitivistas, otros, digamos, hay un montón de marcos teóricos sobre lo que hay que hacer con el robo una vez consumado. Ahora, lo que vos sabés es que siempre tenés una persona que está vulnerable, no solo porque perdió algo que probablemente no lo pueda reponer en el corto plazo, sino porque también siente que a ese otro que le robó no tiene ningún castigo, digamos, él no tiene nada que lo repare, no hay nada que repare a una víctima de robo, no existe, se la tiene que bancar solo, se tiene que comer ese garrón, ya no existe denunciar, porque, digamos, las denuncias de robos es algo que haces ante algo muy, muy grande, ¿no? Ante lo cotidiano, que es que te manoteen el celular, que te pongan algo, claro. El arrebato. Ahora, Mayra, a mí me pasó algo el otro día cuando te escuchaba que yo me corro de saber que tenés una militancia política y lo que veo es una persona con una historia de vida que la hace tener una mirada racional de la calle. Como evidentemente los políticos no transitan la calle, necesitan gente como vos bien expresás, que les cuente qué pasa en el territorio, que les cuenten qué le está pasando a la gente. Ahora bien, vos cumplís esa función, vos estás en territorio, recién me contabas que trabajás mucho en 3 de febrero y en Ciudadela sobre todo. Entonces vos vas y les reportás, miren, esto está pasando con la gente. Sí, bien, ¿qué hacen con eso? Tuve pocas veces políticos que me den pelota. Yo estoy todo el tiempo observando y además, ya te digo, como peronista me siento en la obligación de estar alerta a lo que pasa, de tener el registro, la oreja en el asfalto, como le quieras llamar. Y otra cosa que me pasa también es que dentro de la política lo que uno empieza a observar desde ya hace mucho tiempo es que muchas veces mucha gente con una capacidad de registro similar a la mía o en contacto con la necesidad, con la misma intensidad con la que estoy yo, cuando se reúne con la política, digamos, es como que arma una ciencia ficción para recibir a ese funcionario. Entonces, muchos como los funcionarios amigos del campeón que no se animan a decirle que jugó mal. Entonces, sí, o a reírse de sus chistes, ¿viste? Entonces, muchos funcionarios también subestiman o creen que de verdad las cosas no están tan mal en algunos lugares porque muchas veces surgen estas relaciones de armar casi una ciencia ficción para no decir, che, mira, el lugar que depende de vos está prendido fuego o me están estallando las denuncias. Yo tengo siempre, por suerte, acceso a varios compañeros y les digo, fíjate que esto andaba durante mucho tiempo y dejó de andar. Y muchas veces lo que me ocurre es que
Porque por ahí cuando vos militás de pibe, vos decís, bueno, el día que me siente con un ministro o el día que conozca a un ministro, me va a pasar que, no sé, voy a ver que estoy con una persona y después, viste, por ahí conoces un montón de funcionarios. ¿Que no son tan ilustrados? Que no solo no son ilustrados, digamos, sino que no están, ni siquiera no pensando las soluciones que vos pensarías. No están registrando los problemas que vos registrás. Y esa es una de las grandes diferencias que solemos tener últimamente en el Frente de Todos. Que lo que se considera para algunos una forma de enfrentar la realidad o una forma de empezar a atacarla, yo lo considero un problema en sí mismo o un síntoma. ¿Cómo qué, sí por mismo. ejemplo? Por ejemplo, la forma de atacar la pobreza, que es el tema que a mí me preocupa por sobre todas las cosas. Hoy, como yo te dije... ¿Qué es la pobreza? Yo sé que lo hablamos esto, pero ¿qué es la pobreza? Yo vengo de un nivel gore de pobreza, o sea, vengo de muy abajo. Tú sufriste hambre. Para mí la pobreza, mi definición de pobreza es acostarte a dormir y soñar que comes. Mi pobreza. Pero ojo, porque hoy esa pobreza, hoy la pobreza que tenés no es parecida a eso y no podés subestimarla por eso. Porque una persona que trabaja todo el día para no saber en qué se le va la plata y vivir frustrado y no tener ni siquiera para ponerse una pilcha decente el día que tiene que salir, también es pobre. O una chica que trabaja por menos de 100.000 pesos y que tiene que pagarse una obra social que no se la cubre su trabajo porque su salud le determina que su necesidad tiene que pagar una obra social. Bueno, esa chica paga su obra social y el poder de compra que le queda es el mismo que el de un pobre marginal. ¿Cómo saliste vos de ese lugar? Digo, porque si alguien está viendo y creo que si podemos sumar algo inspirador, sí, por ahí hablar de mí es un poco ya aburrido. No, pero no porque me cuentes en primera persona, digo, porque vos decís mi pobreza por el momento en el que vos sentiste que eras pobre, no es la pobreza del que hoy es pobre. No. Entonces yo pongo esa simetría y digo, alguien que te está viendo, de la pobreza en la que vivimos hoy, que es esta que acabas de relatar con tanta precisión, ¿se puede salir con los mismos recursos que saliste vos? Podemos hacer todo lo que corresponda para sacar a las personas de la pobreza. No sé si en una situación de marginalidad extrema o de pobreza extrema, donde la pobreza es la única vida que se conoce y donde las formas de salidas que hay alrededor o que ves alrededor reproducen la pobreza, en lugar de sacarte de ella, porque eso es lo que pasa en ese fondo. ¿Qué pasa cuando estás en el fondo? ¿A qué trabajos accedes cuando vivís en ese fondo? Hay que alquilar. A trabajos que te mantienen en la miseria. Entonces no se ve la salida, porque la salida no está cerca. Yo tuve una historia particular de un montón de procesos, de acceder a un montón de trabajos en los que fui mintiendo y haciendo un montón de cosas. Estudié de más grande, de más chica empecé a laburar solo con mi bebé. Pero digamos, no me parece que por ahí una historia particular sea parámetro de nada. Sí creo que una de las cosas que más ayuda a enfrentar la pobreza es la amistad interclase. La amistad entre las clases, cuando es genuina, cuando vos tenés nenes que de verdad conocen nenes de otra clase, me parece que es una de las cosas que más ayuda a que esas personas no piensen que el de la otra clase social es un extraterrestre, ni el pobre pensando que el otro es un cheto porque tiene para comer o para ponerse una determinada vestimenta, ni el otro pensando que este es un villero que va a venir a robarme. Por eso la importancia del colegio público, ¿no? La importancia de la escuela pública de calidad y otra cosa, porque si hay una diferencia que vos tenés que tener clara hoy para enfrentar la pobreza, es entender que la diferencia entre el pobre y el marginal es que el pobre tiene claro su lugar en el mundo. El pobre tiene claro su lugar en el mundo. El marginal no sabe dónde está parado. Entonces, te quiero hacer una pregunta porque sé que recorres mucho el conurbano bonaerense. ¿Tenés una opinión formada de lo que sucedió esta semana, la agresión a Bernie, el asesinato, tras el asesinato al pobre chofer que transitaba, al colectivero que transitaba también la matanza? Sí, es una de las cuestiones que más me preocupa, la inseguridad y sobre todas las cosas el ordenamiento de cómo enfrentás de ahora en más lo que es esa exposición o esa vulnerabilidad de los trabajadores. Porque con la tecnología que tenés hoy, por ejemplo, una de las cosas que es casi ridículo que no exista es, por ejemplo, tener una app que te diga a qué hora va a pasar el colectivo o a qué hora va a pasar el tren. Porque lo que te ahorras en ese momento es la cantidad de tiempo que, por ejemplo, las mujeres o los hombres que salen muy temprano
se exponen esperando el transporte público. Digo esto porque pareciera que la política o que la decisión política solo puede llegar a reaccionar ahora, ¿no? Con este crimen horrible de este pobre hombre que se el punto es que se replica. Yo te quiero compartir, hay otro de nuestros puntos de cobertura. ¿Dónde estamos? Con Martín Rojas en González Catán. Martín. Marcela, y acá estamos, en el centro de transferencia de González Catán, en la ruta 21 y ruta 3. Como podemos observar, el tránsito que fluye hasta ahora y la gente que está esperando para subir a los colectivos. La gente que tiene que viajar todos los días en estos colectivos de la zona oeste. Y lo que me llama la atención, que después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, con la muerte de Daniel Barrientos, no hemos visto efectivos de la policía de la provincia, no hemos visto gendarmes en este lugar neurálgico de esta zona oeste, de esta zona de La Matanza, con la cantidad de gente que sale a esta hora de trabajar, que quiere regresar a sus casas y se encuentran con este lugar, como decíamos, sin policía, sin ningún tipo de seguridad aquí en esta zona. ¿Lo puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para A24. Bueno, ¿seguro viajar en colectivo acá en esta zona de La Matanza, después de todo lo que pasó? Y la verdad que no. Mirá la hora que estamos viviendo con los chicos y la verdad que te da miedo porque no sabés. Salís y no sabés si vas a volver a tu casa. Es así. ¿Qué sensación te queda después de lo que pasó arriba de ese colectivo con la muerte de este chofer y los robos? ¿Hay robos arriba de las unidades? Y todavía nosotros no pasamos, gracias a Dios no pasamos por eso, pero sí, que hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Gracias, Bueno, la dejamos a la señora porque tiene que subir al colectivo y estaba haciendo esta larga fila para poder subir a este colectivo. Mirá, yo te voy a mostrar, Marcela. Sí, Martín. Mirá cómo viaja la gente a esta hora de la tarde. Martín, imagínate, ¿me escuchás? aquellos, los pungas, sí, los escucho. ¿Cómo estás, Martín? Lili Caruso, ¿cómo va? Martín, te quería preguntar... Hola, Lili. Si viste, ¿cómo va? Si viste, porque hoy justamente fue casi diría el debut, entre comillas, de los nuevos gendarmes ahí de los federales subiendo a las unidades, hablando con los choferes. Digo, si viste algo de esto o si no, si la gente lo pudo comprobar. Por eso te decía, sí, vos sabés, Lili, que a ver, la síntesis de este móvil por lo es que menos, nada cambió. Le golpearon la cara a un Marcela, ministro, porque vos sabés que... mataron a una persona, la gente salió a quemar llantas, a pedir justicia, a pedir seguridad y nada cambió. Dame un instante, Martín, que Mayra, vos me querés hacer un comentario. Digamos, esto lo vemos todos los días, los que transitamos con Urbano. Digamos, para ir a los hechos, porque hay muchas cosas que se desprendieron de esto que pasó. La primera es que no existe lo preventivo, digamos, en lo preventivo, en decir, ¿por qué llegaste a ese cuadro? ¿Por qué la gente que sale temprano está tan expuesta? ¿Por qué falta de cámaras? ¿Por qué tenés oscuridad? ¿Por qué no tenés a la gente controlando en transporte público o con un transporte público de otra frecuencia? ¿Por qué no ordenás esa parte? La segunda es, bueno, ante la reacción de los compañeros que perdieron a un compañero que se estaba por jubilar, que era muy querido, que le pegaron un tiro, me parece que la bronca, si bien yo no creo en esto de ser víctima te da derecho a todo, pero me parece que en un momento de bronca yo creo que uno tiene por ahí un changüí y un derecho a reaccionar. Bernie fue y puso la cara, lo cual no es menor. Si iba otro también conocido, creo que le hubiera ido más o menos de la misma manera, pero me parece que no corresponde agregar daño ahí. O sea, yo espero que no crezca ese conflicto entre Bernie y los que le pegaron, porque me parece que pues un conflicto que se puede solucionar. Ahora, lo que no me parece es que el gobernador haya tomado la postura de decir que esto puede haber sido una puesta en escena o que puede haber sido un operativo. Me parece desacertado y creo que ahí hay varios muertos y hay varios casos de la provincia de Buenos Aires como para no minimizar. El propio Bernie dijo tenemos que irnos. tenía Gracias, Mayra, por haber participado una vez más en Para que Sepas. Queda clarísima tu posición. Volvemos al móvil con Martín Rojas y la última palabra se la quiero pedir a Juan Pablo, ¿no? Recorrimos, Juan Pablo Fioribelo, que sigue acá con nosotros, recorrimos todo el programa. Escuchamos de economía, te escuchamos hablar de gendarmería. Sí. Y Martín nos está mostrando, esta es la calle, a unas horas nada más
de que o tiraran un muerto o asesinaran, que cada uno lo interprete como sea. Es el resultado del maquillaje del que hablamos antes, es mostrar 5 o 10 gendarmes para la foto, para las cámaras, porque están ustedes. En 5 días esto es historia, vuelve todo ahora mismo, la gente desprotegida, con una inseguridad que avanza, que nadie sabe cómo frenar, con armas ilegales ¿Y las armas ilegales? Con armas ilegales que nadie combate. Chicos, tengo un minuto y Martín quiere decir algo. Dale, decilo, Martín, perdón. No, Marcela, lo que te quería decir es que recién le preguntaba a otros pasajeros fuera de aire si habían notado algún tipo de cambio a partir de lo que pasó, si hubo más presencia policial, si vieron alguno de esos gendarmes que más temprano podíamos observar. Sí. Todos coincidieron con que por ahora no cambió nada. Gracias, Martín. Que la inseguridad sigue siendo la Vamos misma. a volver a trabajar en esa misma zona a ver si algo cambia. Es decir, están para cuando estaba en la cámara. Únicamente. Desaparecen. Después Es una puesta en escena. Y así lo vamos a ver. Espera un par de horas y vas a ver quién tiene razón. Gracias, Juan Pablo, por haber participado una vez más en Para que Sepas. Gracias a todo el equipo. Nos quedamos sin tiempo. Vamos a seguir en esta recorrida en Para que Sepas porque tenemos mucho para contarte. Mañana, 18 horas, nos reencontramos. Quédense en la continuidad informativa de 24 porque ya está, ahí viene el señor Pastor. Hasta mañana.